Buenas tardes, hermanos. Para empezar este encuentro con el Señor, los voy a invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir la asistencia del Santo Espíritu para que venga a ayudarnos en esta tarde, para que nos ayude a comprender, para que nos ayude a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, derrámate, Señor, desciende desde lo alto, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Enséñanos a escucharte, enséñanos a reconocer tu voz y danos la sabiduría para poder comprender y retener lo que hoy nos quieras enseñar. Amén. Bueno, hermanos, esta tarde los voy a acompañar a que hagamos un recorrido juntos por el tema Ciencia y Arte del Discernimiento y Carisma del Discernimiento. Y para empezar, vamos a definir un poquito ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es discernir? En los módulos de primer año ya hemos tenido una aproximación y sabemos que discernimiento es identificar o reconocer una cosa, poderla diferenciar, poderla discriminar, poderla percibir, poder darnos cuenta de que es una cosa y no otra. Por ejemplo, yo estoy ejerciendo el discernimiento común, cotidiano, cuando identifico el camino que me puede llevar a mi casa. Entre muchos otros caminos, lo reconozco y puedo regresar. Bien, ahora, a nivel espiritual, ¿para qué nosotros tenemos que utilizar el discernimiento? Porque es un consejo evangélico. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 5, versículo 21, dice que juzguemos todo y nos quedemos con lo bueno. Entonces, en base a ese mandato evangélico, nosotros sabemos que en el mundo espiritual tenemos que juzgar las cosas a la luz de la verdad del Evangelio y poder elegir o quedarnos con aquellas que son buenas. Pero bien, en un abanico de cosas buenas hay muchas que pueden no ser para nosotros, según la voluntad de Dios. Por eso es también necesario discernir qué cosas son las que nos conviene. Y esa voluntad de Dios se manifiesta en nosotros en inspiraciones que las denominamos del Espíritu Bueno, y todas las que no son de Dios, las que vienen del mundo, las que vienen de nosotros mismos o las que vienen del enemigo, son el espíritu, lo que denominamos espíritu malo. Bien, hasta allí más o menos qué es y para qué es el discernimiento. Ahora, ¿cómo yo ejerzo ese discernimiento? Bueno, tengo criterios para poder ejercerlo. Tengo criterios objetivos que son la palabra de Dios, que está contenida no solamente en la Biblia, sino también en el magisterio de la Iglesia y en las tradiciones de la Iglesia, que es la vida de la comunidad. Y también otro criterio objetivo son los deberes que yo tengo como en mi situación de vida personal, los deberes del estado de vida que cada uno de nosotros tenemos. Esos son criterios objetivos. Los criterios subjetivos son aquellos que nos deja la inspiración divina en nuestro corazón, que son
identificables con los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dejan? ¿Cómo los reconocemos? Son el amor, la paz, la humildad y el gozo. De todos ellos, capaz que el más estable y el más reconocible es la sensación de paz, cuando hemos tomado una decisión que está orientada según la voluntad de Dios. También hay reglas de las que habla San Ignacio de Loyola, que ya las vimos también, y que nos ayudan a poder conducir nuestra vida a través de los distintos estados que puede cursar nuestra alma, cuando estamos en consolación o cuando estamos en desolación. Esas reglas también nos sirven muy mucho para poder ejercitar el discernimiento. Ahora bien, hay diferentes niveles de discernimiento o tipos de discernimiento. Hay un discernimiento ordinario o común que es el discernimiento que tiene que ver con el sano juicio o el sentido común, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo discrimino qué comida es saludable y qué comida no, o cuáles son los peligros si es que yo estoy trabajando con la electricidad. Son situaciones comunes, cotidianas, donde nosotros utilizamos y aplicamos el sentido común y de esa manera podemos ir tomando decisiones acertadas. Este tipo de discernimiento se va aprendiendo. De hecho, es una señal, un signo de madurez. Los niños pequeños no discriminan, por ejemplo, qué es lo que pueden o no comer, por eso se llevan todo a la boca. Pero a medida que van creciendo, van discriminando y van haciendo un discernimiento de qué es lo que les conviene. Hay otro nivel de discernimiento que es de orden espiritual y comparte con este nivel anterior el hecho de que también puede ser aprendido, también puede ser ejercitado para poderse aprender. Y es el discernimiento como arte o ciencia, que vendría a ser el primer tema que nos toca hoy. Este nivel de discernimiento es al que le podríamos llamar un carisma en sentido amplio, ¿sí? Tiene que ver con una virtud que se va adquiriendo con la práctica, pero necesita de nosotros que haya una disposición interna a poder seguir la voluntad de Dios. Requiere también un deseo de nuestra parte. Si nosotros no deseamos los bienes espirituales, difícilmente se nos pueden llegar a dar, se nos pueden conceder. Entonces también tiene que haber un deseo que se traduce en la oración. Cuando nosotros en la oración pedimos y clamamos el don del discernimiento. Un discernimiento que va creciendo, un discernimiento que se va ejercitando a la luz también de la palabra. El padre Emiliano Tardif le llama a este discernimiento doctrinal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cotejando cada una de las mociones que tenemos en nuestro corazón a la luz de la doctrina cristiana, a la luz de la fe, del depósito de fe que tenemos en nuestra iglesia. Y se puede ir creciendo en ella a través del estudio, de la reflexión y de la oración.
pero también hay un nivel de discernimiento espiritual que no puede aprenderse. Es un nivel de discernimiento que le llamamos carismático o extraordinario. Vendría a ser el carisma propiamente dicho de discernimiento. Ese carisma se recibe como un don, como un regalo de parte de Dios. No es algo que nosotros podamos ejercitar ni lo podamos buscar. Podemos sí en algún momento clamarlo porque lo necesitamos por una situación especial, por una necesidad especial. ¿Qué es este don? ¿Cómo lo caracterizamos? Es como una iluminación súbita, es como una gran luz que se nos da en un momento y podemos comprender, podemos abrir la inteligencia y podemos recibir ese don de parte de Dios que nos está mostrando la verdad sobre algo que necesitamos en ese momento, sobre una situación especial o sobre la vida de una persona, la vida de un grupo de oración o la vida de uno mismo. Esta iluminación no es algo progresivo, es algo que se da en simultáneo, de manera espontánea, de manera sorpresiva, pero que llega con tal certeza que no hay lugar a dudas de que es así lo que se nos está mostrando. Es un conocimiento infuso, o sea, no viene de nosotros, sino que viene de parte de Dios, específicamente. Y va acompañado muchas veces de sensaciones físicas. Esas sensaciones físicas las han narrado, las han expresado muchos santos o muchas personas que han tenido esta experiencia de recibir ese conocimiento, ese discernimiento de parte de Dios. Y esas sensaciones son como de incomodidad, como puede ser también como de un fuego intenso, como de un calor en el alma, de una urgencia por decir eso que tenemos de parte de Dios. Estas sensaciones físicas pueden o no acompañar a un discernimiento extraordinario o carismático. Pueden acompañar o no porque no son en realidad el punto central, no se las debe confundir con el discernimiento en sí mismo, con el carisma en sí mismo. Muchas veces, por la fragilidad que tienen, pueden no permanecer, pueden no estar, pueden estar al principio y después ya no, cuando hay cierta experiencia o cierta práctica en haberlas tenido. Es un signo de que el Espíritu Santo, cuando nos toca, infunde todo nuestro ser, la inteligencia, la afectividad y también la voluntad, porque esto nos mueve a hacer algo. Generalmente Dios nos da este carisma para poder hacer algo, para poder mover algo o para poder modificar algo, siempre para bien, por supuesto, como es el Espíritu de Dios que obra siempre para el bien. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir este don? En realidad cualquiera. El Señor sopla donde quiere y como quiere, según la conveniencia. Él sabe los motivos y Él sabe cómo actúa. Entonces puede venir
un discernimiento carismático de cualquier hermano, a veces de las personas menos pensadas. Lo importante es que esto, a quien el Señor se lo da, modifica las vidas de las personas o de los grupos. Hay un sello de la palabra de Dios que hace que sintamos que ese mensaje, que esa palabra o que ese conocimiento, ese discernimiento que se nos está acercando, nos quema el corazón. Sentimos que el Señor nos está hablando verdaderamente a través de la boca de ese hermano. Sentimos que verdaderamente es Dios el que está iluminando el camino. Y la sensación que queda es de paz, de profundo amor, de humildad, de gozo. Esa sensación del paso del Señor, donde hay consolación y aunque haya dolor o haya sufrimiento, se sufre con gozo, con paz, aquello que se nos ha mostrado. Bueno, ¿cuándo ocurre esta situación de un discernimiento carismático? Cuando el discernimiento que es arte o que es ciencia, ese discernimiento común de la cual gozamos todos los hermanos porque tenemos la misma fe, tenemos la misma palabra, tenemos la misma vida de comunidad, muchas veces está trabado o hay alguna dificultad para que se pueda manifestar. Entonces el Señor recurre a este recurso que es el discernimiento carismático para poder aclarar esa situación. Entonces, como es en una situación especial o en un momento especial, no es algo permanente, no es algo que nosotros podamos, en el caso de haberlo experimentado como instrumento, no es algo que podamos manejar o reproducir según nuestra voluntad. Es algo que se nos da en ese momento y está fuera de nosotros el uso o el control de ese carisma. Puede inclusive en otro momento ser usado otro hermano dentro de la comunidad para poder ejercerlo. Y eso actúa en favor de nuestra humildad, ¿no? de nuestra pequeñez. El Señor todo lo hace bien y todo lo hace completo. Bueno, ¿para qué se dan estos discernimientos carismáticos? Para el bien de la comunidad, para el bien de la vida de un hermano, de un grupo de oración, para que pueda edificarse la iglesia. Todos los carismas que el Señor nos entrega en la comunidad son para la edificación de la iglesia sin lugar a dudas. No es para el crecimiento personal ni para el orgullo o la soberbia de una persona. Esos en realidad son los peligros, se identifican mucho con las tentaciones de los líderes que también vimos en la escuela. Cuando nosotros creemos que somos los dueños de ese don y no reconocemos nuestra pequeñez y que somos servidores, que somos instrumento del Señor para obrar lo que Él quiera hacer. Otro de los peligros que tiene o de las tentaciones que existe con este carisma es apegarse más al carisma
que a la persona misma de Dios. Sentir ese apego, esa búsqueda, esa necesidad del don en sí mismo y no del autor, del creador, del dador del don. La otra es tomar muchas veces como si fuesen inspiraciones del Espíritu Santo lo que en realidad son deseos o intenciones nuestras, ¿no? O poder utilizar a veces también el don para otras cosas, ¿no? Para otros fines que no son los fines de Dios. Es por esto que el carisma del discernimiento tiene que ser sometido a discernimiento, como todos los otros carismas. Debe someterse a discernimiento personal y comunitario. Y en el caso del discernimiento personal es siempre conveniente acudir a un hermano más crecido, a un guía espiritual, para que nos pueda orientar y para que nosotros también, a pesar de esa certeza que nos da el carisma, tener esa seguridad de que no nos estamos escuchando a nosotros mismos, sino a la voz de Dios. El padre Emiliano Tardif habla allí en los apuntes, es maravilloso cómo da claridad, da luz con ejemplos muy sencillos, muy claros, muy cotidianos acerca de cuáles son los criterios, y también habla de peligros. Él habla de el peligro de caer en un extremo o en el otro, que serían estos. Por el hecho de discernir todo, hacer que en un grupo se apague el espíritu. Esto nos lo recomienda también San Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 19. Allí él nos dice, no apaguen el espíritu. Entonces es muy importante que no sometamos tanto al discernimiento las cosas que nos quedemos solamente con lo negativo. Tratemos de, como dice la palabra, rescatar lo positivo cuando hacemos este discernimiento. El otro extremo en el cual podemos caer, según el padre Tardif, es el de no discernir, dejar que por libertad del espíritu cada uno manifieste lo que quiera, diga lo que siente, y que no haya un orden, que no haya una verdadera guía del Espíritu Santo en esa vida o en ese grupo de oración. Sumamente importante que tengamos libertad de espíritu para que podamos discernir en un grupo de oración. Esa libertad de espíritu, ¿qué significa? Significa que podamos ejercer con libertad el don cuando nosotros estamos en un grupo de oración, a pesar de que haya, por ejemplo, un responsable que a nosotros nos intimide o que nos parezca que no puedo saber más que él porque es el responsable, o un sacerdote. Tenemos que tener esa libertad de decir, esto que estoy ejerciendo no viene de mí, por lo tanto, si viene del Señor, no hay nadie más dueño con derecho y autor de esta obra que el Señor mismo. También hay que tener libertad para poder corregir al hermano. Esto que hablábamos antes, ¿no? Si es que alguien está haciendo algo que no corresponde, si está dando profecías
supuestas profecías de parte del Señor y que nosotros notamos en el discernimiento comunitario que nos dejan intranquilos o que nos producen más dudas, que hay demasiadas interpretaciones, que hay demasiadas cosas que nos suenan raro, poder hablar con ese hermano y corregirlo a tiempo para la salud del grupo de oración, de la comunidad, de la vida de comunidad. Otra cosa muy importante es reconocer los frutos, ¿no? de lo que se ha dicho o discernido. La palabra dice, por los frutos los conocerán, así que es muy importante reconocer esos frutos que a veces son interiores, la paz, el gozo, el amor, la humildad que nos ha dejado la presencia del Señor, el paso del Señor por nuestros corazones. Pero también es importante reconocer en el tiempo los frutos, ¿no? Si es que ha sido un gozo pasajero o si es que ha sido algo que ha calado hondo y que ha producido un cambio de vida. Por eso también es muy importante no solamente lo que sentimos a nivel afectivo, sino también esas decisiones o esos cambios de vida, esas pequeñas o grandes elecciones que vamos haciendo, pero que van dirigiendo nuestra voluntad y nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Otro criterio que nombra el padre Tardif también es poder cotejar esto que estamos sintiendo o esto que se ha dicho a través del mensaje de la alianza, porque Dios no se contradice. Si es que Él ha dicho algo en su palabra, podemos estar seguros que no va a dar una profecía o un mensaje que sea contrario a Él mismo. No se contradice. Es orden, es perfección. Así que esa también es muy importante, esa premisa para tenerla en cuenta. La otra es nuestra actitud hacia Jesucristo, ¿no? ¿Qué suscita esto en mi relación con Jesucristo? Más obediencia, más glorificación, más amor, más entrega, o por el contrario, esto me está alejando de Jesucristo. Es muy importante tener ese criterio también para con todo el depósito de la fe, no solamente con Jesucristo, sino también con la Iglesia, con nuestra Madre María Santísima, reconocer también allí en el vínculo que nosotros establecemos con las personas divinas y con todo el depósito de fe en general. Y por último, la oración. La oración también es un criterio que nos ayuda a poder encontrar la verdad o no de estas palabras de discernimiento, ¿no? Es muy importante tenerlos en cuenta y saber que es algo que se tiene que ejercitar. En este caso estamos hablando de el discernimiento como ciencia o como arte, ese discernimiento espiritual que todos tenemos, tiene que ejercitarse y por allí puede salirnos no muy bien, por allí puede salirnos mejor. Lo importante es que siempre lo sometamos a juicio, que siempre deseemos la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, para concluir este tema, les voy a pedir que nos unamos en oración nuevamente para poder pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude a crecer en discernimiento. Señor Jesús,
tú que discerniste todas las cosas en tu vida terrenal, que nos enseñaste a orar, que nos enseñaste a anhelar tu presencia y tu obrar en medio nuestro, regálanos el deseo de pedir el don del discernimiento. Y danos también, Señor, la sabiduría para ejercerlo y la responsabilidad también para poder llevarlo a cabo. Te pedimos que unas nuestros corazones en el tuyo y que nos des tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas tardes.